Ahora en la segunda parte vamos a hablar con una profesora, ya ha salido en el aire, estuvimos hablando sobre política, también es economista, pero se desarrolla muy bien sobre temas políticos en Argentina y sobre la historia política de la República Argentina. Vamos a hablar sobre un tema que es muy candente, sobre la moral política en la República Argentina, pavada de tema. Iris Speroni, buen día, ¿cómo te va? Buenos días, ¿me escucha bien? La escucho perfectamente. ¿Cómo me escucha usted a mí? Un poco bajo, pero bien. Bueno, eso ya se soluciona. Acá el operador está haciendo los ajustes pertinentes. Bien, Iris, moral de los políticos. Desde el 83 a fecha actual hemos tenido recetas, por ejemplo, económicas. Usted es economista también, da clases en algunas universidades sobre temas de economía. Y han sido recetas endémicas, todo endémico, no se repiten los errores. Para mí es, qué sé yo, para mí es premeditado, ¿no? Yo lo veo de esa manera porque no puede ser que más de 30 años no cometiendo errores. Lo considero como que es una estrategia como para decir, bueno, rompo un poquito, gano unos mangos y después el país de a poco se va elevando a costilla de la sangría del pueblo. Eh, una reseña histórica, Iris. ¿Cómo empezamos con Alfonsín? Con una inflación del 5000%. ¿Cómo terminamos? A partir de ahí empieza esa contaminación política de que para ser político en la Argentina hay que ser vivo, hay que saber manejar mucho dinero. ¿Lo ves de esa manera? Sí, eso, bueno, lo hemos hablado. Yo creo que hay un ciclo que empieza en 1983, que es la Argentina socialdemócrata, y la socialdemocracia no solo acá, sino, siempre lo digo en mis notas, sino en todos los lugares donde está, en Europa básicamente, tiene la corrupción como parte endógena e imprescindible del sistema. Eso es una parte estructural del sistema político, porque necesita Estado grande, hay una relación de corrupción con los proveedores del Estado, y esto corre desde ya para nosotros, que lo sabemos perfecto, pero también, qué sé yo, para los parques eólicos que se hicieron en España en los últimos 5 años para el verso del calentamiento global, ¿no? Se gastaron miles de millones de euros a una sola empresa, que es uno de los contratistas, uno de los miembros del Club de la Obra Pública de España, y o sea, forma parte estructural del sistema político. Está bien. Entonces, la corrupción, ¿no? El ida y vuelta entre políticos y proveedores del Estado. Cuando yo hablo de proveedores del Estado, hablo de cualquier proveedor, que lleva guantes de látex al hospital, o el que le vende tizas a las escuelas, pero un gran proveedor, fuente de corrupción, acá se ha visto en Brasil bien claro, son los constructores, pero otro es el sistema bancario. El sistema bancario provee al Estado de dinero. De hecho en la Argentina siempre digo no hay bancos, sino son concesiones estatales, como si fueran los que venden quiniela y lotería, que son concesiones del Estado, porque los bancos lo único que hacen es tomar plata de todos nosotros y dársela al Estado. Lo vienen haciendo desde Alfonsín a la fecha. Con lo cual no cumplen la función de un banco, que es tomar dinero de un señor y prestárselo a otro, ¿no? Entre privados. No cumplen esa función social en la Argentina, que no solo le dan al Estado. Y en realidad son proveedores del Estado que le sacan dinero al Estado con la excusa de los intereses. Eso también es una gigantesca fuente de corrupción y a veces la más grande. La característica, a mi entender, ¿no?, del gobierno de Alfonsín, con Machinea en el Banco Central, después con De la Rúa y ahora con Macri, en estos gobiernos radicales socialdemócratas, ha sido vaciar el Estado, vaciar los fondos del Estado,
para darle ese dinero a los bancos, que es un negocio conjunto entre funcionarios y banqueros, ¿no? Pero bueno, los otros gobiernos, como el de Menem, el de Duhalde, los Kirchner, han elegido otros sectores de proveedores del Estado para lo mismo, ¿no? Que es para vaciar el tesoro. Ahora está el caso de Chubut, que Chubut tendría que estar bailando en la abundancia con el dinero de las regalías petroleras. Y sin embargo limpian todo, o sea, buscan triquiñuelas para sacar ese dinero del tesoro y quedárselo. Entonces inventan un festival de derroche, pero en realidad son excusas para sacar plata de las arcas públicas, ¿no? Así que yo diría que desde 1983 a la fecha tenemos un sistema socialdemócrata que la corrupción es estructural al sistema de gobierno. No es que la corrupción sea algo nuevo en la Argentina, no, ni en ningún otro lado, no es una novedad, no es que empezó en 1983. Tenemos, qué sé yo, 20.000 casos, desde la denuncia de La Torre, por ejemplo, ¿no? Pero, y casos anteriores. Pero la magnitud del robo del dinero público desde el 83 a la fecha ha hecho que la Argentina no pueda crecer, porque todo el excedente de ahorro de la sociedad se lo roban, y lo sacan del país, porque lo podrían robar y individualmente invertirlo, decir, bueno, qué sé yo, un intendente roba, pero después pone una fábrica de alfajores. Entonces ese dinero que le roba al Estado se convierte en una inversión privada, que genera trabajo, riqueza, etcétera. No, lo roban y se lo llevan a Miami. Entonces, si genera algún tipo de inversión, no es en la Argentina. Entonces eso lleva a una permanente desinversión de la Argentina, porque los privados no pueden invertir, porque no pueden ahorrar, porque no pueden acumular, por el monto de los impuestos. Voy a explicarlo de nuevo porque lo hice complicado. La Argentina creció, cuando creció, porque los privados podían ganar plata, ahorrarla y reinvertirla. Entonces una persona empezaba con un tallercito y después tenía una fábrica con 50 obreros. ¿Por qué? Porque todo lo que ganaba lo reinvertía. Cuando uno multiplica eso por 100.000 personas o 100.000 casos, empieza a generar un país rico. Eso es lo que pasó en la Argentina durante más de 100 años. Siempre digo, bueno, qué sé yo, para dar fechas caprichosas, entre la guerra del Paraguay y la guerra de Malvinas. Así creció la Argentina. Alguien que compra un campo que en ese momento era casi tierra de indios y empieza a mejorarlo, mejora los planteles, compra un buey en una cabaña, etcétera, va mejorándose aguadas. 2 generaciones después, ese campo es una maravilla. Bueno, ese es el proceso de reinversión y acumulación de riqueza que va generando trabajo, y fue lo que generó riqueza y trabajo en la Argentina por más de 100 años. Desde 1983 a la fecha, cada vez nos sacan más dinero de lo nuestro, de lo que ganamos, y se lo lleva al Estado. ¿Qué producen los privados? Que no crecemos, porque no tenemos que reinvertir, porque ganamos lo justito, porque el resto se lo llevan los impuestos. Por el otro lado, uno empieza a tener una conducta contractiva, porque si yo ahorro, me cobran impuestos sobre el ahorro, si me compro un departamento, me cobran impuestos sobre el departamento, etcétera. Entonces uno empieza a cualquier cantidad de dinero que uno pueda ahorrar, sacarlo del sistema, y eso también genera pobreza. Pero además, el dinero que entra en el Estado no genera riqueza. No sé, hace 60 años el Estado hacía barcos mercantes. No sé, la fragata Libertad se hizo en un astillero argentino, y es una joya, ha ganado competencias, y se pudo hacer acá. Pero desde Alfonsín a la fecha, todo el dinero que se apropia el Estado de nuestra riqueza, se lo roban. Entonces también se genera una desinversión de los bienes públicos. Los caminos rurales están peor ahora que hace 40 años, no hay trenes de carga que hace 40 años había, no tenemos flota propia,
los puertos son una porquería. Entonces, hay una desinversión permanente de los bienes privados, porque los privados no ganan plata, y de los públicos, porque todo el dinero que hay, los políticos se lo roban. Y ese es el secreto de nuestra pobreza. Bien, Iris, está bien, ya habíamos hablado la vez pasada que tenemos una política socialdemócrata, pero hay una pregunta, yo creo que hay algo más profundo en todo esto. Voy a utilizar la palabra cleptocracia, poder del ladrón. Para vos la cleptocracia tiene patria, la cleptocracia tiene ideología, la cleptocracia tiene religión. No, bueno, gente sin Dios y sin patria, eso queda claro. La cleptocracia lo único que ama es el dinero. Y el poder para ganar más dinero, y el dinero que le da más poder. Es como un ida y vuelta entre el dinero y el poder. Claro, ahí está el tema, y a eso me refería cuando te hice la pregunta, pero fue interesante la reseña histórica, como para empezar así el oyente tenga una mera idea, ¿no?, de cómo se viene perfilando Argentina, que cada vez va por el camino mal y peor y súper peor. Ahora, vamos... Porque el tema, por eso me detuve tanto en el detalle, el tema es saber el daño que el robo produce, porque si no es, uy, me roban. No, es gravísimo, porque produce un daño permanente, no me deja ahorrar a mí en lo privado, pero también el dinero no se ahorra en lo público. Entonces uno cada vez tiene menos capital privado y menos capital público. Entonces, inevitablemente eso termina en pobreza. Bien. Con 10 vivos ricos, ¿no? No, por supuesto. Pero hay otro temita, en lo social. La sociedad no se da cuenta de eso. ¿Por qué la sociedad no reacciona para vos? ¿Por qué no toma el toro por las astas y dice, bueno, basta, hasta acá llegaron, muchachos? Una cosa parecida a la que sucedió en el siglo pasado, ¿no?, en Hungría, la famosa defenestración de los políticos. Habrás leído sobre eso como historiadora que sos. Yo creo que la gente del común tiene totalmente incorporado que los políticos son ladrones. Tampoco es nuevo, ¿no? Pero no me parece que no sea algo que no esté totalmente internalizado en cualquier persona que trabaja, que los políticos son una raza aparte y que son todos ladrones. Aún con el riesgo de generalizar y que haya alguno que no lo sea, ¿no? Creo que esa mala imagen de los políticos son dos cosas, ¿no? Uno, son todos ladrones, y otro, están totalmente disociados de las necesidades de la gente. Entonces los representantes no representan a sus representados, que creo que es la crisis de representación que tiene Occidente ahora. Esto ocurre acá, esto ocurre en Europa. No sé, en la campaña de Trump en el 2016, lo que la gente le decía es, sequen el pantano, refiriéndose al pantano a Washington. Entonces, me parece que es algo bastante generalizado, y en la Argentina también, que los políticos son chorros y que además trabajan no para la gente, sino para los lobbies, que son los que les pagan las campañas electorales, acá y en Estados Unidos. Lo que a mí me parece que no tenemos, la gente de a pie, es un mecanismo de organización para defender nuestros derechos. Porque en realidad uno naturalmente, según la Constitución de Alberdi, el que tiene que representar mi derecho es el diputado. El que tiene que decir, no, este impuesto no lo vamos a poner porque pobre gente no da más. O el concejal del Consejo Deliberante que tiene que decir, no puedo subir el ABL porque la gente no tiene más soga. Ese punto inicial de representación que la Constitución prevé, que es la relación entre ciudadano y diputado, eso está totalmente roto, porque los diputados no defiendan nuestros derechos de ciudadano, que son básicamente los dos temas claves y exclusivos que la Constitución le da al diputado, que son los impuestos y las cargas de los servicios gratuitos, ¿no? Como el servicio militar o cualquier otra carga pública. Entonces, a partir de ahí nosotros estamos huérfanos de representación. Hay
determinados sectores que tienen algún tipo de representación, los docentes en su sindicato de docentes, no sé, qué sé yo, los colectiveros en su sindicato de colectiveros, las pymes en las cámaras empresariales, pero el ciudadano aislado de a pie está justamente aislado, está desorganizado porque no logra tener diputados que lo representen. Porque, bueno, los partidos políticos están armados para destruir el esquema de relación representación-representado, ¿no? Entonces no es, a mi entender, que la gente no lo tenga en claro. A mí me parece que no ha sabido organizar o nadie ha sabido ofrecerle un mecanismo que lleve adelante lo que la población realmente piensa. No solo en tema de impuestos, sino solo en tema de dinero, sino en temas de seguridad, por ejemplo, en cómo tratar a los delincuentes, el sistema carcelario, etcétera, ¿no? Son múltiples los hospitales, son muchas cosas que yo creo que la gente tiene clarísimo lo que quiere, pero no logra organizar algún esquema de representación. Bien. Fíjate el temperamento, te voy a tirar 3 puntos que ya son muy públicos. En el día de ayer salía en muchos medios cómo se aumentó el sueldo del intendente de Quilmes, ¿no? Va a ganar 600.000 pesos por mes el intendente de Quilmes, y lo empezaron a cargar en las redes sociales. Le decían, che, mirá que la alcaldesa de París está ganando 8.900 euros, y es la alcaldesa de París. Vos sos el intendente de Quilmes, vas a ganar $10.000 por mes. Fíjate el temperamento que tomó el impresentable gobernador de Chubut, aumentarse un 100%, el que fue escribano de Lázaro Báez, sabías, ¿no? Fue escribano. No sabía eso. Sí, el gobernador de Chubut fue escribano de Lázaro Báez. Vos fíjate qué gente está gobernando Chubut. Fíjate lo que está ocurriendo en estos momentos, fresquito, tiro la información, en Ensenada. Ya van 3 días de represión con personajes del Pata Medina, donde quiere imponer cosas ahí en las industrias de Ensenada. Ahí en estos momentos la policía bonaerense está reprimiendo en Ensenada. Fíjate todo el lío que se está armando. Otro tema más te sumo. Ha hecho declaraciones el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, desde los albores, dice la nota, del kirchnerismo. Moreno es el presidente en estos momentos del BID, dice, Moreno ya conoce tan bien a la Argentina que no se sorprende por los bruscos vaivenes de la economía, ni por las traiciones que cruzan la transición política más larga de la que se tenga memoria. Fíjate lo que significa esa frase. ¿Cómo quedamos parados en el mundo? Bueno, son muchas cosas. Los políticos argentinos, desde el auge de la soja a $500 la tonelada, se acostumbraron a vivir con un estándar de vida, estoy hablando en términos reales, no solo monetarios, ¿no? Muy por arriba de sus pares europeos. O sea, viajes 2 veces por año a Europa, estoy hablando de un juez de primera instancia, ¿no? Sueldos mucho más altos, o sea, ganan más los diputados y senadores nuestros que los franceses o los italianos, desde ya mucho más que los norteamericanos, que no ganan mucho. Los jueces de la Corte Suprema nuestros ganan más que los jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos. Un juez de la Corte, son públicos, están en Wikileaks, en Wikipedia los sueldos. Sí, claro, sí. Están en $10.000, creo que el que más gana, que es el presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, son $11.000. Exacto. Y esto antes de impuestos, ¿no? O sea, para que uno tenga idea que se acostumbraron todos a cobrar fortunas. Hace un año atrás, un diputado provincial de Santa Fe cobraba más de $1.000.000. Hay un descontrol muy grande. Hace 4 años atrás, cuando fueron las elecciones en Tucumán, que hubo como un escándalo porque había fraude, etcétera. Bueno, ahí se supo que había 4 jueces fuera de la feria, o sea, en pleno trabajo judicial, paseando por Escocia.
hay un descontrol muy grande de la clase política respecto, por supuesto, de cualquier otro país latinoamericano, pero con estándares de vida muy superiores a los pares franceses, para dar un caso, ¿no? Más allá de los empleados públicos, la Asamblea Nacional de Francia tiene 2.000 empleados, el Congreso de la Nación Argentina tiene 16.000. El Consejo Deliberante de Posadas tiene 5.000 empleados. Entonces, todo eso hace que sea impagable. Y al ser impagable, ahí vamos de banquina en banquina, que es lo que se debe haber referido el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Correcto. Que uno va, como no puede pagar, es como esa persona que un día se va a comer al mejor restaurante de Buenos Aires y después se va de fiesta y después no puede pagar la tarjeta, entonces después durante 4 meses come arroz, ¿no? Pero esa desmesura tiene que ver con el robo sistemático y con la cantidad de aliados que tienen que comprar para sostener el sistema. Porque todo lo que está pasando en Chubut es posible porque los jueces de Chubut miran para otro lado. Y los jueces de Chubut miran para otro lado porque cobran 657.000 pesos por mes. Correcto. Entonces, es un sistema de una cleptocracia, como dice usted, pero que para poder sobrevivir como sistema, y de hecho lo logra, porque hace décadas que el sistema está estable, el sistema de cleptocracia está estable, el país está inestable, pero el sistema de cleptocracia está instalado, estable, y nadie lo amenaza a removerlo. Es posible porque tiene un montón de gente que es socia. Es socia porque los que lo manejan los hacen socios, para que nadie se lo discuta. Entonces, toda la justicia, la única función que tiene es encubrir el robo sistemático por parte del Poder Ejecutivo. Todos los poderes legislativos del país, los provinciales y el nacional, no cubren ninguna de las funciones que les da la Constitución y se dedican simplemente a encubrir las tareas de robo del Ejecutivo a cambio de una parte. Y periodistas, bueno, y toda una... y desde ya los proveedores del Estado, que son el mecanismo la excusa necesaria para poder sacar el dinero del Estado, ¿no? Ellos tienen los políticos tienen 2 maneras para sacar el dinero de las arcas públicas: a través de compras reales o ficticias, incluido el endeudamiento, o inventar empleados públicos. Entonces uno dice, bueno, nombro 50 personas a 150.000 pesos, la mitad para la persona que accede a firmar y la mitad para el político que los nombra. Eso es un mecanismo más de vaciamiento de las arcas del tesoro. Entonces, el sistema requiere de un montón de cómplices, y para contar con ellos tienen que repartir el botín. Entonces llega un momento que es un sistema carísimo, por eso cada vez es más caro. A diferencia de Francia, de Alemania, que tienen un sistema de cleptocracia importante, instalado y estructural, como dije, pero que está limitado. Bueno, roban el 10%, roban el 10%, y se acabó. Y nadie trata al año siguiente de robarse un 15%. El sistema argentino entró como en una escalada donde cada vez es más caro el sistema. Entonces, con un país cada vez más pobre, los políticos nos salen cada vez más caros. Porque hace 10 años atrás, con Kirchner, el intendente de Quilmes, que no era ninguna maravilla, no cobraba $10.000. Sí, sí. ¿Por qué? Porque está como en una fuga hacia adelante el sistema, cada vez pidiendo más. Última pregunta, Iris. Se están observando movilizaciones callejeras, mucha crispación, mucha virulencia. ¿Considerás que es una pelea entre cleptócratas lo que se avecina? Porque tenemos una economía muy endeble. Acabo de hablar con Mariano Fernández, un economista que vos conocés también, Sí. Y me estaba diciendo que gane quien gane, la que se viene es terrible. Coincido plenamente, yo creo que se viene algo gravísimo. Bien.
Pero estas movidas callejeras que hay, que cada vez se nota mucha virulencia en la calle, ¿es una pelea entre cleptócratas? Yo creo que sí, yo no veo nada genuino de descontento popular. Yo creo que la gente está mal, pero está triste. Y realmente, si bien uno cuando va a votar tiene que elegir entre cleptócratas, no es que uno dice voto a Juan o a Pedro o vota con entusiasmo, pero de alguna manera no, lo digo con convicción. En las elecciones, el pueblo de la nación decidió sacar del gobierno a gente que robó demasiado, que es el gobierno de Macri, que robó mucho más que el gobierno anterior, lo cual ya es todo un evento, todo un logro. Entonces la gente, en una forma absolutamente pacífica, decidió cambiar el rumbo, para bien o para mal, eso se verá, pero cambiarlo. Entonces no es el pueblo el que está protestando en la calle. El pueblo votó y está a la espera del cambio de una forma mucho más civilizada que nuestra clase política. En el 2015 el pueblo fue mucho más civilizado que la clase política al buscar un cambio, y ahora también. Disculpame, Iris. Sí. Disculpame, Iris, que te interrumpa. Vos hablas de un pueblo civilizado, pero atento que la barbarie está por encima de la civilización. ¿Cómo controlamos eso? Bueno, pero yo creo que todo eso es provocado. Está organizado desde los propios dirigentes actuales del país. No es un tema genuino y caótico del pueblo de la nación. Esto son todas cosas, el acampe piquetero que hubo la semana pasada, para mí fue organizado por el propio gobierno. Está bien. Como esquema electoral, para decirle a determinada gente, bueno, vótenme a mí porque estos son feos, sucios y malos. Bien, entonces fue como un acto electoral, y fue financiado por la gente que le viene dando plata desde hace 3 años y medio, que es el propio gobierno nacional. Está claro, sí. Sí, está claro, y Carolina Stahler está metida ahí. Pero me refiero a lo siguiente, en algún momento yo creo que la sociedad civilizada se va a tener que defender sobre la barbarie. ¿Vos creés que estamos a punto de desarrollar otro mecanismo como de defensa contra esa barbarie, o vamos a seguir así totalmente apáticos sin hacer nada? Muy complicada la pregunta. La respuesta, la pregunta no. El que tiene el monopolio de la fuerza es el Estado. Y el Estado está en manos de unos ladrones que usan la barbarie como mecanismo de presión hacia las clases medias y hacia los sectores trabajadores civilizados. Y los bárbaros, para dar ese nombre, son una herramienta de presión y de extorsión de la clase política a nosotros. Bien. Postulándose como únicos garantes de poder controlar a los bárbaros. Entonces, me tenés que aguantar a mí, político, porque yo soy la única barrera que hay entre vos, pequeño burgués, y los bárbaros. Lo cual es una falacia, porque de hecho no protegen nada, pero esa es la herramienta electoral que tienen. Déjame a mí que yo los controlo. Cuando en realidad son los fabricantes, ellos producen que existan esos supuestos bárbaros que no son tales, como amenaza a nosotros, para tenernos todo el tiempo intranquilos. Poder desanudar esta extorsión y darse cuenta que uno está siendo extorsionado, yo creo que es un paso previo a poder discutir la extorsión. Es decir, bueno, mirá, los piqueteros están en la 9 de julio porque Stanley los puso en la 9 de julio. Entonces uno ahí ya empieza a tener una relación distinta con Stanley, que se vende como la protectora de nosotros contra los bárbaros, cuando en realidad es la instigadora. Correcto.
Pero eso me parece que, bueno, es una batalla cultural que vamos a tener que dar. O sea, una es el esquema de quién representa mis intereses, incluido que no me corten la 9 de julio, y que no me maten a impuestos, y que la comida que yo coma sea sana y no veneno, bueno, una serie de cosas que son vitales, pero la segunda es poder descubrir y exponer los mecanismos de extorsión de la clase política cleptócrata a nosotros. Eso si de alguna manera lo podemos entender y poder exponer con claridad para que sea evidente, o sea, no que sea algo confuso que no sé, sujeta a dudas, bueno, eso ya para mí sería un paso adelante enorme. Bien, Iris, muy interesante las respuestas. Vos fíjate que nos hemos entendido 9:07 de la mañana. Bien, señores, me despido de vos, no cortés por favor que ahora voy a hablar en línea privada. Nosotros nos despedimos hasta el viernes, que la pasen bien. Un saludo.